En las frías aguas del Atlántico Norte se asienta tranquilamente una pequeña isla fácil de pasar por alto, casi ordinaria a primera vista. El viento, las olas y los árboles son todo lo que se ve en la superficie. Sin embargo, bajo esa calma exterior se esconde una historia que se ha negado a desvanecerse durante más de 3 siglos. Oak Island no es solo un lugar en un mapa, es un interrogante esculpido en la propia historia. Con cada excavación, con cada agujero horadado en su suelo, las respuestas parecen multiplicarse en lugar de resolverse, como si la isla se resistiera a ser comprendida del todo. Lo que hace que Oak Island sea realmente inquietante no son las leyendas del tesoro, sino las pruebas que apuntan inequívocamente al siglo XVII. Se han descubierto pruebas físicas, objetos y estructuras que no deberían existir según los registros oficiales. Durante más de 300 años nadie ha sido capaz de explicarlos con certeza. El oro y la plata pueden haber atraído a la gente aquí al principio, pero esas ideas ahora parecen casi secundarias. El verdadero misterio se encuentra más profundo en piedras antiguas, túneles cuidadosamente diseñados, capas de suelo antinaturales y símbolos cuyos significados se han perdido hace mucho tiempo. Los investigadores han encontrado indicios de que algunas partes de Oak Island fueron alteradas deliberadamente ya en el 1600. Esto por sí solo crea una profunda contradicción. Los documentos históricos insisten en que no hubo asentamientos en la isla durante esa época, y sin embargo el propio terreno cuenta una historia diferente. Alguien estuvo aquí. Alguien trabajó con intención, precisión y planificación. La pregunta es, ¿quién y por qué? Algunos historiadores apuntan a los primeros exploradores europeos marinos que se desplazaron por el Atlántico Norte mucho antes de que se establecieran colonias permanentes. Otros van más allá y apuntan a grupos secretos como los caballeros templarios, cuyos movimientos y motivaciones siguen siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Independientemente de quién estuviera implicado, los expertos coinciden en una cosa: lo que ocurrió en Oak Island no fue accidental ni sencillo. Las capas subterráneas, los complejos sistemas de drenaje y la colocación deliberada de piedras sugieren conocimientos avanzados de ingeniería mucho más allá de lo que intentarían exploradores o colonos casuales. El misterio se oscurece cuando se descubren herramientas y artefactos del siglo XVII, objetos raros o prácticamente desconocidos en Norteamérica en aquella época, lo que obliga a llegar a una conclusión incómoda: o bien la historia que nos han enseñado está incompleta, o bien alguien hizo todo lo posible por borrar su presencia. En este punto, Oak Island deja de ser una búsqueda del tesoro para convertirse en algo mucho más inquietante, un desafío a la cronología aceptada de la actividad humana en esta región. A medida que avanzan las investigaciones, científicos e historiadores vuelven una y otra vez a la misma pregunta: ¿por qué las pruebas siguen apuntando hacia atrás en el tiempo? Si estos hallazgos son legítimos, Oak Island deja de ser simplemente una isla y se convierte en uno de los mayores misterios sin resolver de la Tierra. Puede que la verdad esté enterrada, pero no ha desaparecido. Y cuando por fin salga a la luz, cambiará para siempre nuestra forma de entender este lugar. La conexión con el siglo XVII no surgió de la noche a la mañana. Durante años, la mayoría de la gente creyó que la historia de Oak Island comenzó en el 1772, cuando un grupo de jóvenes observó una inusual depresión en el suelo. Ese momento se convirtió en la base de la leyenda del tesoro. Pero a medida que las excavaciones profundizaban y los métodos científicos mejoraban, esa narrativa comenzó a fracturarse. Se descubrieron vigas de madera, fragmentos de piedra y tierra, cuidadosamente estratificada, muy por debajo de la superficie, y muchos de ellos eran mucho más antiguos de lo esperado. La datación por carbono produjo un shock. Las muestras tomadas de las estructuras de madera no coincidían en absoluto con el siglo XVIII, sino que se remontaban al 1600. Se trataba de una época en la que, según los registros oficiales, Oak Island debería haber permanecido intacta. Si nadie vivía allí, ¿quién construyó estas estructuras? Algunos historiadores apuntan a barcos europeos que navegaron por el Atlántico Norte durante esa época.
Viejos troncos y registros incompletos mencionan recaladas cerca de Nueva Escocia. La isla Oak nunca se nombra directamente, pero las pistas se acercan lo suficiente como para levantar sospechas. Aquí es donde la historia deja de ser folclórica para convertirse en algo mucho más serio. Si la gente llegó aquí en el 1600, no lo hizo por accidente. Nadie invertiría tanto esfuerzo, riesgo y organización sin un propósito que valiera la pena ocultar. Las piedras encontradas en Oak Island ahondan en esa sensación de intención. No son rocas esparcidas por la naturaleza al azar. Muchas están colocadas en formaciones deliberadas como si hubieran sido colocadas según un plan. Algunas llevan extrañas marcas y símbolos que no parecen obra de colonos o agricultores corrientes. Se dice que la más famosa de estas piedras fue tallada con símbolos que parecen un mensaje codificado. A lo largo de los años, la gente ha intentado relacionar estas marcas con lenguas europeas, órdenes religiosas y sociedades secretas. Ninguna interpretación ha sido aceptada universalmente, pero cada teoría añade otra capa al misterio. Lo que hace que estas piedras sean aún más inquietantes es su enorme tamaño y precisión. El transporte de materiales tan pesados en el 1600 habría requerido coordinación, mano de obra y conocimientos. No había máquinas ni herramientas modernas. Y sin embargo las piedras parecen colocadas con un propósito, no por conveniencia. Esto sugiere un grupo organizado, no un puñado de individuos actuando por impulso. No se parece a la actividad ordinaria de un asentamiento ni coincide con el perfil de una excavación a pequeña escala. A medida que las excavaciones pasaban de la especulación a la ciencia, la historia daba un nuevo giro. Maderas, vigas y material orgánico extraído de las profundidades del subsuelo se analizaban en laboratorios. De nuevo la datación por carbono apuntaba al 1600, y en algunos casos incluso antes. No se trataba de troncos en bruto. Mostraban claras marcas de herramientas, cortes uniformes y patrones que indicaban una artesanía experta. Quienquiera que trabajara aquí entendía de estructuras y diseños. El análisis del suelo añadió otro nivel de complejidad. Los científicos descubrieron que algunas capas del suelo se habían reorganizado deliberadamente. Se habían colocado nuevas capas sobre otras más antiguas, lo que sugería un esfuerzo por ocultar trabajos anteriores. Este nivel de planificación era avanzado especialmente para el siglo XVII. Implicaba previsión, secretismo y un objetivo a largo plazo. A estas alturas la isla del Roble ya no podía descartarse como una leyenda del tesoro. La propia ciencia la había transformado en un enigma histórico. Si estas estructuras datan realmente de siglos antes de lo esperado, ¿por qué no existe ningún registro histórico claro de ellas? ¿Por qué la historia calla donde las pruebas hablan más alto? Los túneles bajo Oak Island plantean aún más preguntas. A primera vista parecen simples pozos, pero un estudio más detallado revela algo mucho más complejo. Los túneles se bifurcan, giran y se entrecruzan de formas que sugieren un diseño intencionado. Algunos se extienden hasta profundidades de entre 30 y 30 metros, reforzados a intervalos regulares con plataformas de madera. No fueron excavaciones descuidadas, fueron diseñadas. En conjunto, las piedras, los túneles, los símbolos y los datos científicos dibujan un panorama que se niega a encontrar una explicación clara. La isla de Oak no revela sus secretos fácilmente, y tal vez de eso se trate. Lo que se hizo aquí, hace siglos, estaba destinado a durar, e incluso ahora, la isla sigue desafiando a cualquiera que crea que la historia ya ha contado toda su historia. Estas capas no parecen ser simplemente para retener la tierra, sino que parecen formar parte de una estructura bien planificada. Los expertos afirman que si estos túneles fueran aleatorios, no sería posible una profundidad y un sistema de soporte tan precisos. Lo más sorprendente es la alineación de los túneles. Muchos túneles apuntan directamente hacia el océano, mientras que otros giran hacia el interior, lo que hace sospechar que fueron diseñados con una finalidad específica. Algunos investigadores creen que estos túneles no eran solo para viajar, sino que se construyeron para controlar el agua
o almacenar algo. Por eso la mayoría de los expertos creen hoy que no hubo una excavación ordinaria bajo Oak Island. Se trataba de un sistema de ingeniería completo cuya construcción requirió planificación, recursos y tiempo. Y teniendo en cuenta que todo esto se hizo en el siglo XVII, surge naturalmente la pregunta: ¿qué era exactamente lo que tanto esfuerzo costó ocultar teoría del drenaje y la trampa de inundaciones? La historia de Oak Island se vuelve aún más desconcertante cuando se menciona Smith's Cove. Las excavaciones en este lugar revelaron capas de piedra y madera que parecían conducir directamente al mar. Al principio la gente pensó que se trataba simplemente de formaciones naturales, pero a medida que avanzaban las investigaciones, quedó claro que se trataba de un sistema construido deliberadamente. Las piedras se dispusieron de una forma específica para permitir que el agua de mar llegara fácilmente a los túneles. Lo más sorprendente es que este sistema de drenaje actúa en sí mismo como una trampa para inundaciones. A medida que se cava más profundo el agua de mar, comienza a llenar de repente los túneles. Parece como si alguien hubiera previsto que si alguien intentaba entrar el agua, sería el mayor obstáculo. Semejante comprensión y planificación en el 1600 parece casi imposible. Los expertos afirman que este sistema no solo estaba hecho de piedra y tierra, sino que también incluía filtros y canales de madera. Estos filtros permitían que el agua del mar llegara a los túneles, pero bloqueaban el paso del lodo y la arena. Una ingeniería tan intrincada se considera difícil incluso hoy en día, así que imagínense lo monumental que debió de ser la tarea de construirla en el siglo XVII. Esta es la razón por la que Smith's Cove se considera uno de los mayores misterios de Oak Island. Esto plantea la cuestión de por qué era necesario un sistema así. Si alguien simplemente escondía oro, ¿por qué iba a crear defensas tan complejas? Las teorías del drenaje y de las trampas de inundación sugieren que todo lo que estaba enterrado en Oak Island era extremadamente valioso y delicado y nunca debía caer en malas manos. Herramientas del siglo XVII que no encajan. Algunas herramientas y artefactos hallados en Oak Island complican aún más la historia. Las excavaciones descubrieron herramientas cuyo diseño y construcción no encajan con la cultura norteamericana de la época. Algunas parecen ser de estilo europeo, mientras que otras siguen sin identificarse incluso hoy en día. Estos artefactos indican que la gente que trabajaba aquí no era local. Los expertos quedaron asombrados por el diseño y las técnicas de uso de algunas de las herramientas. Estas herramientas estaban diseñadas para trabajos pesados como cortar madera, tallar piedra y construir estructuras subterráneas. Este tipo de herramientas son raras en Norteamérica en esa época, sobre todo en cantidades tan grandes, lo que hace sospechar que estas personas trajeron consigo el equipo completo. Junto con estos artefactos, también se encontraron algunos fragmentos de metal y elementos de fijación de formas extrañas. Estos objetos no se utilizaban en la agricultura normal ni en las tareas cotidianas. Algunos investigadores creen que pueden haber estado relacionados con viajes por mar o grandes proyectos de construcción. Si es así, sugiere que el grupo que trabajaba en Oak Island era muy organizado e ingenioso. Esto plantea la pregunta: ¿quiénes eran exactamente estas personas? ¿Eran exploradores procedentes de Europa o miembros de una organización secreta? Las herramientas y los artefactos indican claramente que lo que ocurrió en Oak Island no fue obra de gente local u ordinaria. Y cuando todo se conecta con el siglo XVII, el misterio de Oak Island se profundiza aún más. Antiguos mapas europeos e información perdida. El misterio que rodea a Oak Island se profundiza aún más cuando se descubren algunos mapas europeos antiguos que se cree que datan de los siglos XVI y XVII, en los que se representa la zona que rodea Nueva Escocia. Sorprendentemente, algunos lugares se representan con gran detalle en estos mapas, pero a medida que Oak Island se acerca, las cosas se vuelven imprecisas de repente, como si alguien hubiera omitido deliberadamente toda la información. En algunos mapas, el nombre de Oak Island no está escrito con claridad, pero se puede identificar por su forma y ubicación. En otros aparecen símbolos extraños, pequeñas cruces, puntos o líneas, sin una explicación clara.
Los expertos en mapas afirman que todas las marcas de la época tenían un propósito, por lo que estas extrañas marcas son difíciles de ignorar. Lo más interesante es que en algunos mapas las distancias y las direcciones aparecen ligeramente alteradas, como si la ubicación exacta se hubiera ocultado deliberadamente. Los marineros y exploradores de la época no solían revelar del todo los lugares sensibles, sobre todo cuando se trataba de un puerto secreto, un lugar seguro o un sitio oculto. Por eso la información en torno a Oak Island parece incompleta. Estos mapas no prueban nada directamente, pero sin duda plantean interrogantes. Si la isla del Roble era un lugar común, ¿por qué se evitó describirla en su totalidad? ¿Por qué algunos detalles están claros y otros faltan por completo? Estos detalles que faltan hacen que la isla del Roble sea aún más misteriosa. Los templarios y el ángulo de la sociedad secreta. Cuando se habla de la isla del Roble, aparece repetidamente un nombre: los templarios. Es importante dejar claro que no existen pruebas directas, pero quedan muchos interrogantes difíciles de ignorar. Los caballeros templarios son considerados históricamente un grupo altamente organizado, secreto y poderoso, cuya repentina desaparición sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que los templarios poseían no solo riquezas, sino también conocimientos, documentos y artefactos religiosos. Si presintieron el peligro en Europa, podrían haber intentado esconderlos en algún lugar seguro. Un lugar remoto como Oak Island parece perfecto para este propósito, en medio del océano, con difícil acceso y protección natural. Un factor que alimenta la teoría de los templarios es el simbolismo. Algunos mencionan marcas en forma de cruz en Oak Island y sus alrededores que se dice que son ligeramente diferentes de los símbolos cristianos comunes. Algunos los asocian con el estilo templario. Aunque todo esto se basa en la interpretación, la repetición del mismo patrón plantea interrogantes. Aquí es donde entra en juego el ángulo de la conspiración blanda. Nadie está diciendo que la isla del Roble fuera necesariamente obra de los templarios, pero no está de más preguntarse si no lo fueron. ¿Para quién se crearon sistemas tan avanzados, planes tan secretos y mapas tan imprecisos? Cuando no se encuentran respuestas, algunos de los nombres más misteriosos de la historia entran automáticamente en discusión. Y quizá por eso, la historia de la isla del Roble sigue dando que pensar al mundo. ¿Por qué guarda silencio la historia oficial? La pregunta más importante e inquietante es que si existen tantas pruebas sobre la isla del Roble, ¿por qué los libros de texto y la historia convencional guardan casi silencio al respecto? En la escuela nos enseñan sobre exploradores, colonias y guerras, pero el misterio de la isla del Roble ni siquiera se menciona. ¿Por qué, a pesar de las pruebas tan antiguas y que aparecen repetidamente, no se considera parte de la historia seria? Se cree que una de las razones es que gran parte de la información relacionada con Oak Island está fragmentada, lo que significa que todas las pruebas no se encontraron en un mismo lugar, sino en diferentes momentos y por diferentes personas. La historia suele registrar solo las cosas que tienen pruebas claras, directas y documentadas. En el caso de Oak Island, la mayoría de las pruebas son indirectas: piedras, madera, túneles y conjeturas. Tal vez por eso se descartó durante mucho tiempo como especulación. Otra preocupación importante es que muchos registros de los siglos XVII y XVIII se perdieron o nunca se escribieron deliberadamente. En aquella época no se consideraba necesario llevar un registro de cada viaje y cada tarea. Sobre todo si una actividad era secreta, resultaba aún más difícil que constara en la historia. Este silencio deja un extraño vacío en torno a Oak Island. Por eso hoy Oak Island no vive en las páginas de la historia oficial, sino en el mundo de las preguntas y la investigación. Y cuando la historia permanece en silencio, la sospecha y la curiosidad son las que más ruido hacen. Fracasos repetidos y extraños accidentes. La historia de la búsqueda de Oak Island está llena de fracasos. A lo largo de los últimos 200-300 años, quienes han intentado acercarse a la verdad se han topado con un obstáculo u otro. A veces, los túneles se llenan de agua de repente, a veces el suelo se derrumba. Cada vez que parece que el secreto va a ser revelado, entonces algo sale mal.
A veces estos incidentes parecen tan extraños que la gente se niega a aceptarlos como meras coincidencias. Durante algunas excavaciones, los equipos se averiaron, se descubrieron repentinamente bolsas de gas y en algunos casos incluso se produjeron accidentes mortales. La historia también cuenta que muchas personas perdieron la vida antes de que pudiera resolverse el misterio de Oak Island. Este fracaso repetido obliga a la gente a pensar: ¿es todo mala suerte? ¿O alguien creó deliberadamente un sistema para disuadir a los intrusos? Trampas de inundación, túneles débiles y capas ocultas se combinan para crear un patrón que parece inusual. Cuando se repiten los mismos problemas, es inevitable que surjan preguntas. En la historia de Oak Island, estos fallos se convierten no solo en obstáculos, sino también en pistas significativas. ¿Era Oak Island solo para esconder tesoros? Poco a poco muchos investigadores llegaron a la conclusión de que probablemente Oak Island no era solo un lugar para esconder oro o plata. Si el propósito fuera simplemente un tesoro, no habría necesidad de una ingeniería tan compleja ni de trampas tan peligrosas. Este pensamiento dio pie a una nueva teoría, según la cual aquí podría ocultarse algo más valioso. Algunos creen que Oak Island podría contener documentos antiguos, manuscritos raros, o conocimientos considerados peligrosos en su época. En la historia, ha habido casos en los que se ha intentado mantener oculta cierta información al público. El secretismo y la protección de Oak Island apuntan en esta dirección. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de las estructuras se encuentran en el interior, no en el exterior. Como si todo estuviera diseñado para ocultarse, no para mostrarse. Si aquí se guardaran conocimientos prohibidos o documentos delicados, se habrían tomado todas las medidas posibles para protegerlos. Por eso Oak Island sigue siendo no solo un tesoro en busca de tesoros, sino un misterio de conocimiento. Quizá lo que haya debajo sea más valioso que el dinero. ¿Cuál será el impacto si las pruebas del siglo XVII resultan definitivas? Si algún día se demuestra que en el siglo XVII hubo una actividad organizada y planificada en Oak Island, muchos libros de historia se pondrán en tela de juicio. Hasta ahora nos han enseñado que la presencia norteamericana durante ese periodo fue limitada y modesta, pero la verdad sobre Oak Island podría hacer tambalear estas suposiciones. Habrá que reconsiderar los calendarios de los exploradores, los propósitos de sus viajes y sus capacidades tecnológicas. La historia no es solo un registro de fechas y nombres, sino una serie de acontecimientos. Si la actividad de Oak Island se produjo en el 1600, significa que la gente no solo cruzó el Atlántico en esa época, sino que también permaneció allí durante mucho tiempo y llevó a cabo grandes construcciones. Esto planteará preguntas sobre cuántos otros lugares existen que no se mencionan en la historia. El impacto de este descubrimiento no se limitará a los historiadores. Museos, universidades e instituciones de investigación tendrán que reexaminar sus datos. Mapas, documentos antiguos y cuadernos de bitácora serán reinterpretados. Oak Island podría convertirse en algo más que un caso aislado, sino en el comienzo de un nuevo movimiento de investigación. El mayor cambio se producirá en la forma de pensar de la gente. La historia que siempre creímos completa y definitiva de repente parecerá incompleta. Oak Island podría demostrar que la verdad a veces está más allá de los libros y que para encontrarla hay que hacerse preguntas. La coyuntura en la que se encuentra hoy el equipo de Oak Island es quizá la más peligrosa hasta la fecha. La pregunta es sencilla. ¿Debemos profundizar más, entrar directamente en una zona sellada o esperar? Cada opción conlleva un riesgo y una decisión equivocada podría acabar con todo. Profundizar significa más presión, más agua y un mayor riesgo de colapso. El sistema subterráneo ya se considera inestable. Un pequeño error podría inundar todo el túnel. La entrada directa, sin embargo, plantea un riesgo diferente. Nadie sabe qué hay dentro: gas, agua o una vieja trampa. Por eso el equipo se detiene repetidamente a reflexionar. Antes de cada paso, se realizan cálculos, exploraciones y comprobaciones de seguridad, pero con cada retraso, aumenta la frustración. El equipo sabe que la verdad puede estar a solo unos metros de distancia, pero llegar hasta ella es una tarea que pone en peligro la vida. Esta indecisión hace que la historia de Oak Island tenga aún más suspense.
Cuando la verdad y la seguridad se enfrentan cara a cara, las decisiones nunca son fáciles. Y quizá por eso, Oak Island sigue manteniendo oculto hasta el último momento su mayor secreto, la mayor incógnita sin resolver. Toda la historia de Oak Island se reduce en última instancia a una pregunta: si alguien vino realmente aquí en el 1600, ¿qué escondía? Esta pregunta se hace aún más acuciante porque las pruebas encontradas hasta ahora no cuentan simplemente una historia de trabajo duro o excavación, sino que apuntan a un propósito mucho mayor. Parece más allá de toda lógica utilizar túneles tan profundos, trampas de inundación, marcadores de piedra y planificación únicamente para esconder oro. Algunos creen que aquí debe de haber un tesoro, pero tal vez no sea lo que imaginamos. En lugar de monedas o lingotes de oro, podría tratarse de documentos antiguos manuscritos que podrían resultar peligrosos para un imperio, una iglesia o una sociedad. Ha habido casos en la historia en los que se enterró algo de verdad en lugares remotos para ocultarla. Esta pregunta se ve agravada por el secretismo de Oak Island. Si solo se tratara de riqueza, quizá no serían necesarias tantas capas y trampas, pero aquí todo parece estar diseñado para impedir la llegada de cualquier ser humano. El agua, el suelo, la madera y la piedra, todos juntos, envían una advertencia de que lo que sea que haya debajo no debe salir a la luz fácilmente. Por eso Oak Island sigue siendo no solo un lugar, sino un interrogante. Hasta que no se determine lo que allí se oculta, toda teoría seguirá incompleta. Y quizás sea esta incompletud lo que mantiene viva a Oak Island. Al venir aquí ahora no nos encontramos ante una respuesta, sino ante un silencio. Oak Island sigue siendo la misma, silenciosa, profunda y misteriosa. Queda mucho más oculto de lo que sabemos. Y quizá esta sea la parte más peligrosa de esta historia. En este vídeo has visto pruebas, has oído preguntas y has comprendido teorías. Pero la verdad aún no ha sido revelada, porque algunas verdades no salen a la luz de golpe sino poco a poco. Oak Island es una de ellas. Y aquí es donde una última línea lo cambia todo. Lo que yace bajo Oak Island puede no ser solo un tesoro, sino la mayor verdad de la historia. Y recuerda una clara advertencia: quienes no se suscriban ahora se perderán el momento en que este secreto se revele al mundo entero. La verdad no espera, y Oak Island tampoco.